El día de hoy les voy a exponer lo que es el desarrollo de sistemas vasculares, semilla y flor, de mi clase de temas selectos de Biología 2 en el Colegio Nuevo Tecuautitlán con el profesor Héctor. Mi nombre es Alma Jimena Gómez Delgado y soy del grupo 602. Empecemos. Desde hace muchísimo tiempo sabemos que las plantas habitan el medio terrestre. Pero ¿y si les dijera que antes ni siquiera en el medio terrestre estaban, únicamente se encontraban en el medio acuático? ¿Me creerían? Pues sí, la verdad es que es muy posible y de hecho eso ocurrió. Hace muchos años, hace muchísimo tiempo, desde el inicio de todo este rollo, lo que es la vida, las plantas únicamente habitaban el medio acuático. Después, estas se mudaron a la Tierra, donde encontraron muchas ventajas, como la obtención la energía luminosa del sol y el dióxido de carbono, que como recordamos, estos dos factores son vitales para la función fotosintética que realizan todas las plantas. Pero al igual que encontrar ventajas y adaptarse de una forma correcta, pues también se encontraron con dificultades, las cuales fueron resolviendo con la acción de la selección natural sobre la variación genética de las primeras poblaciones de plantas terrestres, lo cual permitió el desarrollo de las adaptaciones que les posibilitaron mayor complejidad estructural y fisiológica. Una de estas adaptaciones es el sistema vascular. Las plantas vasculares son aquellas que disponen de sistemas adaptados para conducir el agua y los nutrientes, algo así como nuestro sistema circulatorio. Como bien sabemos, nuestro sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo nuestro cuerpo. Se integra con el corazón y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Bueno, algo parecido pasa con el sistema vascular en las plantas. Obvio no es un sistema circulatorio, pero es algo con lo que lo he relacionado, es muy parecido. ¿Por qué? El sistema vascular consta de xilema y floema. El xilema se compone de traqueidas y vasos, que son células que en la madurez mueren y forman tubos huecos con paredes engrosadas e impregnadas de lignina, sustancia que endurece y le da rigidez al tejido. El xilema conduce agua y las sales minerales disueltas en el agua de la raíz a diferentes partes de la planta, en especial a las hojas y tallos jóvenes verdes, donde tienen una importante participación en la fotosíntesis. Como podemos notar en la segunda fotografía, el xilema es todo como que la dirección en que va y distribuye toda la flechita roja. Pongamos que esta parte de la planta son las arterias y el floema lo forman las células del tubo criboso y placas cribosas que permanecen vivas en la madurez. El tubo criboso es una columna vertical, en cambio las placas cribosas son paredes terminales con poros que conducen el citoplasma de un miembro de un tubo criboso al siguiente. El floema transporta compuestos orgánicos, especialmente carbohidratos producidos por fotosíntesis, a distintas partes de la planta. Como notamos en la imagen, desde la raíz hasta la punta de la planta se encuentra distribuido el floema. Y a estas le podríamos considerar como las venas. Es algo relacionado. Bueno, en la primera imagen se muestra el transporte de la savia elaborada a partir, como se ve en la tráquea, también conocida como xilema. El xilema también es conocida como tráquea. Y en el floema, o también conocido como tubo criboso, se ve las moléculas de glúcido, las moléculas de agua y el movimiento que estas realizan hasta llegar a nutrir a toda la planta. La semilla en plantas vasculares. La semilla representa para las plantas un importante avance en su proceso de adaptación al medio terrestre. No requiere de agua para su fecundación, ya que en la semilla se encuentra el embrión, producto de la ovocélula fecundada por un gameto masculino que se produce en el grano del polen, el cual es transportado por el viento o por insectos. Como bien sabemos, los insectos forman una parte fundamental en la vida de estos organismos y en la de todos en general, ya que estos son los encargados de transportar el grano de polen, el grano de polen y que todas las plantas, bueno, no todas, pero que las plantas
pues se fecunden y podamos tener más. Bueno, la semilla también contiene el tejido que va a nutrir al embrión y una cubierta que protege a la semilla y evita su deshidratación. O sea, la semilla es como, por así decirlo, la matriz del embrión, ¿saben? O sea, esta lo nutre, la protege, la hidrata hasta que esta germina. Ok, estas características le permiten a la semilla que durante su desarrollo hasta alcanzar su maduración adquiera resistencia para tener la capacidad de entrar a un estado de latencia. ¿Qué es un estado de latencia? Bueno, un estado de latencia es cuando el embrión mantiene una actividad metabólica mínima hasta encontrar las condiciones de humedad, temperatura y demás de elementos apropiados para iniciar su germinación. Bueno, la semilla representa muchísimo, o sea, es el gran paso que las plantas han dado a través de la historia, de la evolución y de cómo han logrado adaptarse también y hacer su hogar, por así decirlo, el medio terrestre. Ok, también tenemos lo que es las plantas vasculares sin semilla. Las primeras plantas vasculares cuyos representantes vivos son las xilofitas o helechos en cepillo, también conocidos como helechos arcaicos, los licopodios, equisetos o colas de caballo y los helechos no tienen semillas. Estas se producen y se dispersan principalmente por esporas, como lo hacen también las briofitas, que no son vasculares. Se sabe que este tipo de plantas vasculares aparecieron y se diversificaron durante los periodos silúrico y devónico de la era paleozoica. Esto fue hace 420 a 360 millones de años. O sea, imagínense, es muchísimo tiempo. Estas plantas llevan aquí, pues como lo dije desde el principio. Bueno, los licopodios, esquetos y helechos alcanzaron grandes porciones semejantes a los árboles y formaron extensos bosques, cuyos restos contribuyeron a formar los depósitos de carbón, que es un combustible de mineral fósil sólido que emplea el humano para producir electricidad y en la industria siderúrgica. Entonces, las plantas vasculares sin semilla literalmente abundan en todas partes y son muy comunes. Aquí se puede ver la imagen de que se producen y se dispersan principalmente por esporas, como también las briofitas. Tenemos la imagen de cómo están los gametos masculinos, el desarrollo del esporofito y las esporas dispersas, que es cuando empieza todo el proceso. Plantas con semilla. Se sabe que las plantas con semilla más antiguas son las gimnospermas. ¿Qué quiere decir gimnosperma? Gimnosperma se dice que tienen semillas desnudas porque estas no se encuentran cubiertas en un fruto. Es posible que este tipo de plantas haya existido desde finales del periodo carbonífero, hace unos 286 millones de años, cuando todavía dominaban los bosques de plantas vasculares sin semillas. O sea, estas aparecieron cuando aún había muchísimas plantas vasculares sin semilla. La diversificación y el predominio de la gimnosperma se calcula que es inmenso, ¿no? Y también que fue hace muchísimo tiempo, como ya lo había mencionado, y las actuales se agrupan en 4 divisiones: cicadofita, gingofita, coniferofita y neofita. Netofita, perdón. Esta es la subdivisión, se agrupan, sí, la división que tienen las plantas con semilla, y como podemos ver, tienen estructuras súper diferentes, y pero pertenecen a un mismo grupo. La flor. Las plantas que producen flores se llaman angiospermas, palabra que significa que las semillas están contenidas en un recipiente que es el fruto. También son conocidas con el nombre de antofitas. Posiblemente estas plantas hayan evolucionado de algún grupo de gimnospermas que después se extinguió. Bueno,
Actualmente las plantas con flores integran la división más diversa y abundante de todo el planeta. Las características adaptativas de la flor también se relacionan con la reproducción y dispersión de las plantas, porque los variados y brillantes colores y las sustancias aromáticas que desprende la flor atraen a varias especies de animales que transportan el polen de una a otra, propiciando así la fertilización. Con el fruto nace un nuevo medio de dispersión de la planta, pues al ser consumido por los animales, estos liberan semillas en otras áreas donde germinan y desarrollan nuevas plantas. Por eso es que es tan diversa este organismo, porque tienen muchísimos medios de transporte y pueden germinar literalmente en cualquier parte donde estos animales o incluso el viento las coloque. Las angiospermas se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son una clase de plantas fanerógamas angiospermas con los embriones de las semillas presentando un solo cotiledón u hoja inicial. Las raíces son fasciculadas, nacen todas del mismo lugar y adoptan una forma de cabellera, sustituyendo pronto a la raíz primaria numerosas raíces advertidas en as. Y las dicotiledóneas son igualmente plantas angiospermas, cuyos embriones de las semillas presentan dos cotiledones u hojas iniciales opuestos por lo común. Las raíces son de tipo axonomorfo, con una raíz principal o eje persistente de la cual brotan raíces secundarias. En la diapositiva podemos identificar una imagen donde vienen algunas características diferentes una de otra. Por ejemplo, como ya sabemos, los embriones en la dicotiledona, hasta su nombre lo indica, di2, y monocotiledona, mono 1, y es porque solo tienen dos o un cotiledón. En las hojas, las dicotiledonas, su nervadura está ramificada, y en las monocotiledonas, la nervadura es paralela. En los tallos, en la dicotiledónea, los ácidos vasculares están dispuestos radialmente, y en la monocotiledónea, las haces vasculares están esparcidos. En las piezas florales normalmente 4 o 5 o múltiplos aparecen en las dicotiledóneas. En cambio, las monocotiledóneas normalmente 3 o múltiplos de 3. Y en el polen las dicotiledóneas tienen 3 poros. En cambio, las monocotiledóneas solo cuentan con un poro. Tejidos vegetales. Todos los organismos, o la mayoría de los que existen en nuestro planeta, tienen tejidos tienen tejidos, no vegetales, tienen tejidos. Y las plantas obviamente no son una excepción. El tejido, como sabemos, los tejidos son agrupaciones de células. Sabemos que célula, tejido, aparatos y órganos, individuo, bla, 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 bla. Entonces, las plantas tienen tejidos vegetales que son 4: meristemático, epidérmico, vascular y fundamental. El tejido meristemático es un tejido embrionario capaz de diferenciarse o perpetuarse, es decir, se multiplica activamente para formar los tejidos adultos diferenciados y a su vez origina nuevas células meristemáticas. Los meristemos permiten que se produzca el crecimiento de las plantas en sentido longitudinal y diametral. El crecimiento longitudinal, también llamado crecimiento primario, se produce por la acción del meristema apical, mientras que el crecimiento diametral o en grosor, también denominado crecimiento secundario, se conoce por divisiones que ocurren en el cámbium vascular y en menor proporción en el cámbium cortical. Las células meristemáticas solamente se encuentran en las plantas vasculares y tienen como función las de hacerlas crecer. Estos tejidos son clasificados en meristemos principales o apicales, que se derivan del embrión. El tejido primario, el meristemo principal, se deriva del embrión, se localiza en los extremos de las raíces y de los tallos y hacen crecer a la planta longitudinalmente. Los meristemos secundarios o laterales se forman por división de células de la planta, haciendo que aumente
de diámetro, es decir, un incremento de grosor, como ya lo había mencionado. Bueno, cuando ya la planta está formada, el tejido meristemático solo se encuentra localizado en determinadas regiones del vegetal, llamadas zonas de crecimiento, que conservan indefinidamente su carácter embrionario y su capacidad de división. Estas zonas se localizan en las yemas del tallo y en la región subterminal de las raíces. Los meristemos que aparecen en el extremo de los brotes o yemas y permiten el crecimiento en longitud de la planta son los apicales. Los meristemas, entre estos se encuentran la protodermis, el procambium, el meristema fundamental o básico, que es, que es parte del principal o del apical. Y bueno, el meristemo secundario lateral, como ya lo había mencionado, es el responsable de que la planta tenga el grosor adecuado y también es un tejido embrionario que se conserva en distintas partes de la planta. Gracias a este tejido se desarrollan los demás tejidos en la planta. Podemos observar en la imagen a nivel microscopio cómo se puede ver el tejido meristemático en la planta. Y pues, continuamos. El tejido epidérmico. Este tejido forma el epidermis, capa de células continuas que presentan estomas y cubren el cuerpo de la planta. Como una adaptación, las plantas desarrollaron una sustancia impermeable llamada cutina, un compuesto ceroso que cubre su superficie y evita la pérdida de agua y gases en la planta. El tejido epidérmico es el tejido protector vivo que recubre la superficie de toda la planta. Cuando esta posee estructura primaria es una capa impermeable y gruesa y normalmente está formado por una sola capa heterogénea de células aplanadas cuya función es proteger las células interiores, limitar la transpiración, secretar algunas sustancias, almacenar otras e intercambiar gases con el medio ambiente. El tejido epidérmico es sustituido por capas externas protectoras de la célula de corcho llamadas peridermis. En el interior de la raíz se forma una capa interna de células compactadas llamada endodermis, en cuya pared llevan un refuerzo ceroso llamado bando de Caspary. Estomas. La continuidad de la epidermis es interrumpida por la presencia de algunos poros diminutos o aperturas. Estos poros son llamados estomas, a través de los cuales tiene lugar el intercambio de gases entre los tejidos internos y la atmósfera externa. Aunque el intercambio gaseoso ocurre dentro del poro, el término estoma incluye toda la estructura. Esto incluye el poro, las células guardianas y células subsidiarias cuando están presentes. Cada estoma está compuesto de 2 células en forma de frijol, que son conocidas como células guardianas. En la hierba estas células son de forma acampanada. Las paredes externas de las células guardianas son delgadas y las paredes internas son de un grosor alto. Las células guardianas poseen cloroplastos y regulan tanto la apertura como el cierre de los estomas. A veces algunas epidérmicas en la proximidad de las células guardianas se convierten en células subsidiarias. El conjunto de la apertura de los estomas, las células y las guardianas y las células subsidiarias ubicadas alrededor es llamado el aparato estomatal. Y esto de igual forma es parte de la epidermis. Pues como ya lo había mencionado, la epidermis tiene varias funciones. Protege en contra de la pérdida de agua, regula el intercambio de gases, segrega compuestos metabólicos y especialmente las raíces, absorbe agua, nutrientes, minerales. La epidermis es la piel de la planta. Las células epidérmicas protegen a los tejidos internos del mundo exterior al crear una barrera. Cuando los poros de las estomas se abren para que ocurra el intercambio de gases durante la fotosíntesis, el agua también es perdida a través de esas pequeñas aberturas como consecuencia de la evaporación. A las plantas no les gusta perder agua y la cutícula cerosa de la epidermis les ayuda a minimizar esta pérdida, como ya lo había mencionado anteriormente. También la epidermis ayuda a proteger a las plantas de ser devoradas por animales y parásitos. Muchas plantas tienen vellos gruesos o espinas que salen de la epidermis, lo que las hace poco atractivas para un animal hambriento. Un ejemplo de esto son los cactus con sus grandes espinas. El peligro asociado al acceder
a lo que está detrás de esas espinas hace que las plantas sean poco atractivas para los depredadores. Tejido vascular. Este es el tejido más complejo de la planta. Tiene como función el transporte de sustancias nutritivas a todo el cuerpo de la planta. Este está dividido principalmente en dos, como ya lo habíamos mencionado, xilema y floema. Está de más decir que el xilema está formado por traqueidas y, bueno, se considera también xilema o tráquea, y este es el encargado de transportar el agua y los minerales, y el floema, o también conocido como tubo criboso, está compuesto por células de tubo criboso que conducen compuestos orgánicos, particularmente carbohidratos, savia elaborada, como la imagen super anterior, que la planta produce por fotosíntesis a diferentes partes de su cuerpo. Este tejido es el más complicado, no complicado, sino más complejo, como ya les había explicado. Al igual que el sistema circulatorio, siempre que recuerdo el tejido vascular, mi mente viaja totalmente a lo que es el tejido circulatorio que nosotros tenemos, considerando que el xilema pueden ser las venas y el floema las arterias, ya que sabemos que las venas transportan como cosas súper diferentes, ¿saben? Como lo que ya nos está ocupando, lo importante viaja en las arterias. Y el tejido fundamental. Bueno, este tejido forma la mayor parte del cuerpo de la planta y se compone de 3 tipos de tejido. Antes de continuar con sus componentes, quería mencionarles que este tejido se encuentra entre la epidermis y el sistema vascular. Interviene en la fotosíntesis, almacenamiento de agua y alimentos, y también tiene funciones de soporte. Empecemos con parénquima. Sí. El parénquima se encuentra formando masas continuas de células en la corteza y en la médula de tallos y raíces, en el mesofilio de la hoja, en la pulpa de los frutos y en el endospermo de las semillas. Este tipo de tejido rellena espacios entre otros tejidos y dentro de ellos. Puede representar un 80% de las células vivas de una planta. La célula parenquimática también puede aparecer asociado al xilema y floema, formando parte integral de los mismos. Parte de la capacidad de regeneración de las plantas tras sufrir heridas se debe a la actividad de las células parenquimáticas. Tiene también células que contienen clorofila, como las que forman el mesofilio de la hoja. Esta realiza la fotosíntesis, como ya lo había mencionado. Está formado por un solo tipo celular. La célula parenquimática, que generalmente presenta una pared celular primaria poco engrosada. Esta célula muestra menor grado de diferenciación que otras células de las plantas, y por eso se considera que podría ser precursora del resto de los tipos celulares durante la evolución. Es la más parecida a la célula meristemática. Normalmente hay espacios intercelulares entre las células parenquimáticas que pueden formar grandes espacios que facilitan el intercambio de gases. Tiene la capacidad de diferenciación, es decir, puede perder el grosor de su pared celular, convertirse en una célula totipotente y comenzar una actividad meristemática. Por ejemplo, se usa experimentalmente para la formación de callos, masas de células indiferenciadas que es posible manipular en un laboratorio y transformar en una planta adulta. Colénquima. Es uno de los tejidos de sostén. Es fuerte y flexible, es un tejido plástico, puede cambiar de forma sin romperse, mas sin embargo no recupera su forma original. Su nombre deriva del griego kolla, que significa soldadura, con referencia a la gruesa pared de sus células. Morfológicamente es un tejido simple, homogéneo, constituido por un solo tipo de células. Es el tejido encargado del sostén de hojas y tallos en crecimiento. En raíces aparece muy raramente, se le encuentra en las que están expuestas a la luz. En órganos adultos es el tejido de sostén de partes de la planta que no desarrollan mucho esclerenquima, como las hojas y tallos de algunas plantas herbáceas. Falta en tallos y hojas
y hojas de ciertas monocotiledonas como las gramíneas que desarrollan tempranamente esclerenquima. Lo forman las células alargadas y poliédricas de pared gruesa y especialmente sus aristas. Como ya sabemos, es un tejido de sostén localizado en nervaduras de las hojas y regiones alargadas como tallos jóvenes y peciolos. Tallos jóvenes, no jóvenes. Bueno, colénquima. El colénquima lo podemos observar en esta imagen. Aparece aquí. Parece como si fuera un hueso, pero no podemos identificar que está debajo de la epidermis y después de él sigue las células, el tejido parénquima. Y después tenemos lo que es el esclerenquima, formado por células que tienen paredes engrosadas y endurecidas por lignina. Como ya sabemos y ya lo había mencionado, la lignina es una sustancia que le da rigidez a la planta. Bueno, estas le proporcionan al tejido la función de soporte y resistencia mecánica. Sus células se presentan como fibras y esclereidas. Las esclereidas se encuentran en tallos y raíces, así como en la corteza dura de semillas y de algunos frutos. Su nombre deriva de dos palabras griegas, escleros, que significa duro, y enquima, que significa sustancia o infusión. Como sabemos, es un tejido elástico, es decir, puede ser deformado por tensión o presión, pero retoma su forma original cuando la fuerza desaparece. Comprende complejos de células que otorgan a la planta resistencia a los estiramientos, torceduras, pesos y presiones. En algunos casos, la fortaleza y elasticidad de las paredes secundarias de ciertas células sirven como medio defensivo, ya que otorgan a la planta resistencia contra las paredes bucales, garfios y ovipositores de los insectos. Las células esclerenquimáticas se diferencian de las colenquimáticas en que poseen paredes secundarias generalmente lignificadas y en que cuando adultas carecen frecuentemente de protoplasma. Las células del esclerenquima deben sus propiedades a la pared secundaria que presenta celulosa, hemicelulosas y demás hasta 30% de lignina. La lignificación se produce desde afuera hacia adentro. Comienza en la laminilla media y pared primaria. La capa S3 a veces solamente es celulísica. Como podemos observar en la imagen que está en la diapositiva, tenemos primero la epidermis, continuamos con el tejido colénquima, continuamos después con la parénquima clorofiliano y encontramos la esclerenquima. Después tenemos parénquima fundamental, entonces esto quiere decir que está ubicada entre la parénquima clorofiliano y la parénquima fundamental. Y bueno, este es todo el tema del sistema de desarrollo vascular, semilla y flor. Sé que no duró 50 minutos, pero espero que el tema haya quedado muy claro. Cabe mencionar que es un tema no difícil de entender, pero es un tema súper interesante y muy fundamental para nuestra clase de biología. En fin, la importancia que tiene el sistema vascular en las plantas es muy importante, ya que no son como las briófitas. Las briófitas tienen al alcance el agua donde obtienen los nutrientes y los minerales suficientes, e incluso también obtienen la energía solar en algunas ocasiones. Pero el sistema vascular representa un gran desarrollo y un gran paso en la evolución de los organismos, de las plantas y de todo lo que representa la vida hoy en día. También cabe mencionar que cada cosa que se asemeja a nosotros y a otros organismos
se lo atribuyó a lo que es la selección natural y cómo nos vamos adaptando dependiendo de la necesidad de cada organismo. Y pues, eso es todo. Gracias.